Bueno, cuando me pidió el pastor que comparta, el primer versículo que resonó mi mente y mi corazón fue uno que estuve compartiendo en las células la semana anterior, en el que Dios me confrontó y me habló mucho y me dejó resonando este versículo en mi mente y en mi corazón durante más de una semana, 10 días. Así que esa va a ser mi introducción, contarles un poco ese devocional que compartí en el que Dios me habló y a partir de ahí poder desarrollar en profundidad que estuve meditando en estos días para compartir con ustedes. Y el versículo está en Mateo 24 del 12 al 13. Les compartí a los chicos un flyer. El título de este bosquejo se llama Hasta el fin, porque bueno, está fundamentado en este primer versículo que voy a tomar como introductorio. Y dice Mateo 24 del 12 al 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Lo primero que pensaba cuando analizaba este versículo es esta primera frase, ¿no?, que habla de por haberse multiplicado la maldad. Si contextualizamos este pasaje, este versículo, esta historia, se está refiriendo al saludo final, o sea, al aviso de Jesús a sus discípulos del final de sus días, ¿no?, como la despedida. No recuerdo ahora el título en el que está en Mateo, pero tiene que ver con eso, con un saludo final. Y Jesús le menciona a sus discípulos que en los últimos tiempos, cuando Él venga por su iglesia, la maldad se va a multiplicar. Y yo pensaba, bueno, muchos hablamos, ¿no?, y pensamos desde el 2012 a esta parte que hay señales que nos muestran y que nos inquietan y a veces hasta nos asustan, porque está queriendo decir que el final de los tiempos está cerca. Así que sí, yo creo que estamos en los últimos tiempos, ¿no?, porque hay muchas señales de esas que Jesús marcó y dejó en sus palabras que estamos viviendo hoy en día. Y una de ellas es la multiplicación de la maldad. Y podemos ver cuánta maldad hay en el mundo, cuánta crueldad, cuánta hipocresía. Y yo pensaba en la segunda frase que dice, el amor de muchos se enfriará. Y les compartí a las chicas de la célula que me dio tanto temor, tanto miedo de ser de esos muchos que se enfríen cuando llegue el último de los tiempos, porque acá Jesús lo anticipa, o sea, Él lo dice, el amor de muchos se va a enfriar, de muchos que me creyeron, de muchos que me siguieron, de muchos que fueron usados por mí, de muchos que glorificaron el nombre de Dios, de muchos se va a enfriar. Y yo les decía, qué miedo, qué temor y qué desafío y compromiso es que cada uno de nosotros seamos de los que no se enfríen, de los que puedan permanecer firmes hasta el fin, como es el título de este bosquejo. Y nos da la respuesta también. En el versículo 13 Jesús dice quiénes son los que no se van a enfriar, los que van a perseverar hasta el fin. Y dice justamente eso, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay una realidad que nos marca este pasaje y es que el amor de muchos se va a enfriar, pero también hay un mensaje esperanzador y es que es el amor de muchos, pero no de todos. Yo quiero ser de esa otra parte de las que no se va a enfriar. ¿Ustedes? También, amén. Entonces vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios y cuál es esta buena noticia de que no todos seremos de esos que nos enfriaremos. Y cuando pensamos en esto del perseverar hasta el fin, que son los que van a ser salvos, los que van a disfrutar de estar a la diestra del Padre, Jesús nos deja también en sus escrituras y nos muestra que aquellos que van a permanecer hasta el fin y perseveran, esos que van a estar encendidos y no se enfriarán, son los íntimos. ¿Quiénes son los íntimos? Los que deciden permanecer cerca de Jesús. Y cuando miramos la Biblia, pensaba yo y reflexionaba que hay un solo ejemplo que Dios lo menciona así tal cual, que es el íntimo, que es el discípulo amado de Jesús. ¿Saben quién es? Juan. Juan fue ese ejemplo que Dios nos enseña de ese íntimo, de ese amigo más cercano, más fiel, el que estuvo cerca en cada momento al lado de Jesús e incluso
en el fin, en los últimos días, en el último momento de su vida aquí en la tierra. Porque también la palabra nos enseña que cuando Jesús estaba crucificado y en su último suspiro de vida, donde él donde él le dijo a Dios, consumado es, que se entregó su espíritu a Dios, los únicos dos que estaban ahí a los pies de la cruz eran Juan y María, su madre. Por eso elegí la imagen anterior, que está en la plaquita anterior, donde están María, Juan y Jesús en la cruz. Fue el único que estuvo hasta el fin de su tiempo aquí en la tierra. Así que el desarrollo de esta palabra va a fundamentarse un poco en el ejemplo de Juan, de quién fue Juan, de cómo vivió Juan, qué nos enseña él para que nosotros podamos replicar hoy en nuestra actualidad, para que podamos también ser considerados como él, íntimos de Jesús, sus discípulos amados. ¿Cuántos quieren eso? Yo lo anhelo con todo mi corazón. Juan entendió algo muy importante, y es que la intimidad con Jesús no es automática, es una decisión. Como les dije antes, los íntimos son los que deciden permanecer cerca de Jesús. Si es una decisión y si son los que deciden, ¿de quién va a depender? De cada uno de nosotros, si anhelamos, queremos y trabajaremos arduamente para ser esos íntimos de Jesús. Y para desarrollar esta palabra, yo dividí mi bosquejo en dos partes. Por un lado, y primero quiero hablar de los obstáculos, de aquellas piedras en el camino que nos impiden ser íntimos de Jesús. ¿Qué cosas nos alejan de esa cercanía a Dios como tenía Juan en aquel momento? Y el primero de los obstáculos es el pecado no confesado. Cuando vivimos en pecado, cuando practicamos el pecado, ese pecado rompe nuestra comunión con el Padre. Ese pecado impide que podamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, porque ese pecado que resuena en nuestro corazón, que nos molesta, que nos perturba, no nos da el deseo, el amor, la gracia para acercarnos a su presencia. En Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La Biblia nos muestra claramente que el pecado nos aleja de nuestra comunión e intimidad con Dios. El pecado nos aleja y dificulta que podamos relacionarnos con Él, con esa relación de amor que tenía Juan todos los días. Y por otro lado, el pecado, ese que no confesamos, es el que debemos poder confesarlo justamente y arrepentirnos de él. Cuando hay pecado en nuestro corazón, también para querer acercarnos a Dios, para querer sumergirnos en su presencia, muchas veces cuando recibimos esa convicción de que estamos viviendo en pecado, fluye también de nuestro interior esa necesidad de arrepentirnos. Nos sentimos sucios delante de Dios, venimos a buscar su presencia y sentimos que Él no se mueve, que Él no entra, que Él no nos habla a causa de ese pecado. Pero asimismo, cuando fuimos convencidos y cuando ese pecado ha sido revelado a nuestras vidas, nos acercamos con ese corazón arrepentido de verdad. Primera de Juan 1:9 nos recuerda y nos exhorta que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces decíamos recién que uno de los obstáculos que nos impide estar cerca de Jesús es el pecado. Pero también hay una solución, y es que Dios está a la expectativa y a la espera de que podamos acercarnos confiadamente con un corazón contrito y humillado y arrepentido para volvernos a Él, y Él está dispuesto a recibirnos todas las veces que sean necesarias, todas las veces que caigamos, todas las veces que le fallemos, todas las veces que nos hayamos dejado gobernar por nuestra carne. Él siempre está ahí, porque Él es un Dios amoroso, piadoso, misericordioso, que anhela vivir cada día al lado nuestro. El otro obstáculo son las distracciones de este mundo. ¿Cuántas veces hemos vivido y hemos tenido y tenemos actualmente cosas que nos distraen, que nos alejan, que nos desvían del propósito de Dios, del llamado de Dios?
prioridades equivocadas muchas veces. Esto, bueno, también viene de la mano con lo que compartía Cami, ¿no? El no priorizar a Dios en mi economía, en mi vida, porque uno ofrenda a Dios también con su vida, con su tiempo, con su servicio. Y el priorizar otras cosas por fuera de Dios nos distrae de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, de cuánto Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Lucas 10, 41 y 42. Jesús le dice a Marta, tomé ese versículo de Marta, 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 afanada y turbada, estás con muchas cosas. Nos recuerda ese momento en el que estaban Marta y María priorizó la llegada de Jesús y el pasar tiempo con Él. Y Marta seguía preocupada en sus afanes, en sus quehaceres, en su rutina. ¿Cuántas veces Dios está ahí cada mañana esperando porque cada uno de nosotros nos acerquemos a Él, a orar, a encomendar nuestros días, a tener un tiempo de comunión, de intimidad con Él, y priorizamos el no, dejé los platos sucios de anoche, no, tengo que levantar a los chicos para ir a la escuela, no esto, no aquello, y las cosas de la casa o del día a día o el trabajo, y nos olvidamos de detenernos y que Él pueda ser nuestra prioridad cada mañana al despertar. Distracciones que vivimos cotidianamente y nos alejan de esa relación íntima y de amor con el Padre. Las preocupaciones y ocupaciones pueden robar nuestro tiempo con Dios. Tengamos cuidado, hermanos, de no dejar que nuestro día a día, que nuestra rutina, que el cansancio también muchas veces nos haga perder ese fuego que alguna vez Dios encendió en nuestro corazón. Ahora, no es el fin. Si alguna vez hemos tenido estos obstáculos, hemos tropezado, hemos caído, hemos fallado, no es el fin. Como les decía hoy, Él siempre está ahí dispuesto a que podamos volvernos a Él. Como hoy cantábamos esa alabanza, vuelvo a casa, a la casa de mi Padre. Él siempre nos espera como ese Padre al Hijo pródigo para que podamos volvernos a Él. Así que para animar al hermano que tenés al lado, decirle, no es el fin, podemos vencer esos obstáculos. Y cuando logremos recién sortear estos obstáculos, es cuando podremos disfrutar de entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios y estar en intimidad con el amado. Esa intimidad es la que producirá frutos de bendición, honra y gloria en nuestras vidas. Ahora vamos a la segunda parte, que es la más larguita, pero igual tengo 2 hojas, no creo que, para mí va a durar menos que 45 minutos. Que el segundo punto son las consecuencias de la intimidad. Una vez que logramos vencer esos obstáculos, dejar el pecado atrás, vivir una vida de santidad, de integridad, dejándonos gobernar por el Espíritu y no por la carne, donde las distracciones no son tan importantes en nuestra vida porque entendimos cuál es nuestra prioridad. Ahí empezaremos ese camino maravilloso de disfrutar la intimidad con Dios. ¿Y qué es lo que va a producir en nosotros, en un hijo de Dios, el poder disfrutar de esa intimidad con Dios? 3 cosas nos da el disfrutar de la intimidad con Dios, que yo le puse consecuencias de esa intimidad con Dios, consecuencias positivas, obviamente. La primera consecuencia es que la intimidad es la que produce temor a Dios. Temor no de miedo, temor de reverencia. Y en Salmos 25:14 podemos encontrar que habla acá acerca de esa comunión íntima. Y dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Volviendo al ejemplo de Juan, también tomé 3 versículos que se los anoté ahí por si voy muy rápido. Primero este Salmo 25 que nos habla de que aquellos que van a disfrutar la intimidad con Dios son los que le temen. Amén, para justificar este punto. Y en segundo lugar tomé el ejemplo de Juan 13:23, donde nos muestra que él fue un temeroso de Jesús. Y dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Juan fue el discípulo que más cerca estuvo de Jesús. En la última cena, cuentan las Escrituras, los Evangelios, que él estaba recostado sobre su pecho. Hasta esa confianza tenía Juan con Jesús, ¿no? Y también busqué una fotito de eso, de Jesús abrazando a Juan
en su pecho. Y eso nos habla de una confianza y una cercanía y un amor que no tenemos con cualquiera. Yo no me refugio y acurruco así en el pecho de cualquiera, de mi mamá, de mi papá, de alguna amistad muy cercana, ¿no? Pero podemos ver que Juan en las Escrituras dice que él tenía esa relación con Jesús, hasta ese punto de acurrucarse en sus brazos y sentirse, me imagino yo, ahí pleno, lleno, en paz, sin pensar en nada de lo que estaba alrededor. Pero lo impactante es que ese mismo Juan, es ese mismo Juan que después ve a Jesús glorificado y dice Apocalipsis que cae muerto a sus pies. No muerto literal, muerto rendido. Recién hablábamos de levantar las manos. El levantar las manos en señal de adoración y de alabanza es una señal de rendición, es señal de honra, de reconocimiento, de humillación, de temor a Dios. Y dice Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Este acto de Juan, de haber caído rendido a los pies de Jesús, es una señal de rendición, de honra, de reconocimiento, de temor reverente a Jesús, a su Padre, a su amigo. Y esto nos enseña algo sumamente importante, y es que la intimidad no produce liviandad, produce reverencia. Y saben que cuando pensaba en esto de la reverencia profunda, no podía evitar que venga a mi cabeza lo contrario a la reverencia profunda a Dios. Y con mucho temor de Dios lo digo, pero necesito transmitirlo, que lo contrario a la reverencia profunda a Jesús es el pisotear la sangre de Cristo. Y cuando pisoteo la sangre de Cristo es cuando yo elijo y decido revolcarme en el pecado sin ser consciente de que esa sangre derramada fue para limpiarme, para purificarme, para sanarme y para dejar atrás toda esa vieja vida, toda esa inmundicia que viví cuando no lo conocía a Él. No debemos pisotear la sangre de Cristo. Y también pensaba cuando analizaba este punto de la reverencia, muchas veces la palabra nos habla acerca de ser puros delante de Dios. Y estudiando y buscando hay algo que me quedó también en mi corazón, y es que la pureza es cuando, no busqué la definición y no me la anoté, pero es cuando no hay mezcla. Cuando no hay mezcla, sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Lo sabemos que somos tripartitos, pero nuestro espíritu no nos puede gobernar la carne. Cuando hay momentos en los que nuestras decisiones dependen de lo que mi carne desea y hay otros momentos en donde me hago el espiritual, entonces hay mezcla, no hay pureza en mi corazón. Y para ser reverentes a la presencia del Espíritu Santo necesitamos ser puros. Y ser puros es morir a la carne y que en ningún momento ni circunstancias de nuestras vidas sea la carne la que gobierne nuestros impulsos, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestro accionar, sino siempre el Espíritu. Siempre llenarnos del Espíritu para que sea Él el que inquiete nuestro accionar, el que ponga las palabras justas en nuestra boca, el que calme nuestros sentimientos. El temor de Dios no es miedo, es reverencia profunda, es reconocimiento de su autoridad y es el deseo ardiente y latiendo en nuestro corazón de no fallarle. Nunca, en ningún momento, no fallarle. Muchas veces confundimos la intimidad con exceso de confianza, pero Juan nos muestra que a pesar de su confianza a Jesús y de haberse refugiado en sus brazos, él nunca perdió esa reverencia hacia el Padre. En ningún momento de las Escrituras él perdió la reverencia y el respeto a la autoridad de Jesús. El que más cerca está del corazón de Jesús es el que más se rinde delante de su santidad. Y cuando pensaba en esto me preguntaba, ¿cómo está siendo mi relación con Dios? ¿Me está llevando a honrarlo cada día un poco más?
O estoy descuidando tal vez ese temor, esa reverencia, ese respeto cuando llego a la casa del Padre a rendirle culto, a rendirle adoración. Tal vez nos volvimos cómodos y livianos y estamos tan acostumbrados a los ritos religiosos de venir al culto, de compartir en la célula, de orar, como la oración por los alimentos, que se convierte en un Padre Nuestro, siempre igual. Tal vez ese costumbrismo también se transforma en liviandad y no tomamos conciencia de ser reverentes ante la presencia de Jesús. La intimidad produce temor reverente hacia el Padre. El segundo punto es que la intimidad produce sabiduría. Cuanto más intimidad tengo con Dios, cuanto más relación constante, diaria tengo con Dios, más lleno de su sabiduría estoy. Para hacerle frente a lo que tenga que decidir, para hacerle frente a las circunstancias, para hacerle frente a los problemas y actuar con sabiduría. La única manera para actuar con sabiduría ante las adversidades es estando y permaneciendo en intimidad con el Padre. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si necesito sabiduría para poder actuar frente a los deseos de la carne, como Dios manda y conforme a su voluntad, necesito simplemente, como dice acá, pedírsela a Dios. En ese momento de adversidad, de lucha, de incertidumbre, de inseguridades, acercarme a Dios antes de tomar decisiones, antes de dar ese primer paso. Acercarme a Dios y pedirle a Él que sea quien me guíe y quien traiga discernimiento a mi vida para actuar con sabiduría. Juan fue una persona sabia. En el capítulo 20, versículo 8 de Juan, podemos ver que cuando dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Para contextualizar este pasaje, relata el momento en el que Jesús había resucitado. Y va el discípulo al sepulcro y no me acuerdo quién fue el primero, pero que dijo que no estaba el cuerpo. Fue Juan el primero, que dijo que no estaba el cuerpo. Y se fue a contarle a los demás. ¿Y se acuerdan qué pasó con los demás? Que no creyeron, que no lo podían entender. Entonces todos fueron a comprobar, a ver si es verdad. No puede ser. ¿Cómo puede ser si estaba ahí, si la piedra no se puede mover? Y fueron a comprobar. Ahora Juan creyó desde ese primer momento. Cuando él vio que ya el cuerpo de Jesús no estaba ahí, él creyó que Jesús había sido resucitado. Eso es la sabiduría del cielo. La sabiduría es cuando no necesito comprobar, simplemente basta con creer lo que me dice la palabra de Dios, lo que me dicen las Escrituras. Juan no solamente fue cercano, sino que fue alguien que entendió espiritualmente las cosas antes que otros, antes que los demás. Cuando fueron al sepulcro dice que él vio y creyó. No necesitó más pruebas. Él había desarrollado una sensibilidad espiritual a tal punto de no necesitar ver para creer como nosotros. Dice la palabra que el resto de los discípulos necesitó después, para creer que Jesús había resucitado, que Jesús se les aparezca resucitado. Y hay una parte también de los evangelios que Jesús le muestra, creo que a Tomás el incrédulo, los agujeros en sus manos. O sea, el resto de los discípulos necesitaron hasta eso, ver para creer. Sin embargo, Juan creyó sin ver. Y también podemos ver, que esto se los dejo como tarea, en la primera carta de Juan, que en toda esa primera carta hay una profundidad espiritual que claramente se ve y es notoria la sabiduría que Juan tenía acerca de la palabra de Dios. En toda esa primera carta podemos ver que es un tesoro de sabiduría y consuelo para los cristianos de todos los tiempos. En esa carta Dios nos muestra cómo podemos tener una verdadera comunión con Dios y con nuestros hermanos en la fe, y nos revela también el corazón de Dios, que es amor y que nos llama a responder con amor.
La intimidad con Dios afina nuestro discernimiento. Como les decía al comienzo, cuanto más intimidad tenemos con Dios, cuanto más buscamos su presencia, cuando más acudimos a sus escrituras, a llenarnos de Él, a momentos de adoración, donde podamos también levantar cantos espontáneos, lo que salga de nuestro corazón, en esos momentos es donde Dios nos llena de su sabiduría y discernimiento. Y en forma de resumen anoté ahí en la plaquita que la sabiduría que viene de Dios no es intelectual. La sabiduría que Dios nos quiere dar y quiere derramar sobre cada una de nuestras vidas no lo van a dar los libros que elijamos leer, por más teológicos que sean. No nos los va a dar el leer palabras y reflexiones de otros en Instagram, no nos lo va a dar los reels que podamos mirar. No es esa la sabiduría que podemos adquirir. La sabiduría que viene de Dios se desarrolla, crece y la adquirimos en intimidad con Él. No se aprende sola, se recibe en su presencia y nos permite ver como a Juan más allá de lo evidente, más allá de lo que está delante de nuestros ojos. Nos ayuda a ver en profundidad. Y el ejemplo que tenemos de Juan es esas verdades que él escribió, esas revelaciones que Dios hizo en su vida. Y fue él, Juan, quien describió y declaró eso que nosotros hoy hacemos tan propio y tan común de decir que Dios es amor. Que esa frase también que repetimos constantemente, permanezcan en Él. El que ama ha nacido de Dios. Esas frases fueron nacidas en el corazón de Juan a raíz de su intimidad, sabiduría y revelación que recibió acerca de la persona de Cristo. La intimidad con Dios nos enseña cosas que ningún libro nos puede explicar. Y yo me preguntaba, ¿dónde estamos buscando las respuestas? A nuestras preguntas, a nuestras incertidumbres, a nuestros temores, a nuestros miedos, a las cosas que no entendemos. ¿Dónde estamos buscando las respuestas? Si la estamos buscando en Reels, de TikTok no la vamos a encontrar. Si lo estamos buscando en Instagram, no la vamos a encontrar. La vamos a encontrar de rodillas, humillados, ante los pies de Jesús, pidiéndole a Él que venga a hablar a nuestro corazón. Y el tercer punto es que la intimidad produce revelación. Este punto está alineado al anterior, a esa revelación que recibió Juan para escribir sus cartas. Y me faltó también decir esto de que la carta el libro de Apocalipsis también fue escrita por Juan. Esas revelaciones fueron dadas sobre la vida de Juan. Juan 21:20 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Fíjense que en este momento, antes de que Jesús anticipe a sus discípulos que había uno de ellos que lo iba a negar, Juan ya se le había sido revelado. Y él se acerca a los brazos de Jesús ahí, cerquita, para preguntarle en secreto: ¿quién es, Señor? Y esto también lo compartía en la célula. Cuando pensaba en esta revelación que tuvo Juan, pensaba también que tal vez él esa pregunta se la hizo con temor, ¿no? ¿Seré yo el que te voy a negar? Y como con ese miedo de decir: por favor, no, yo no quiero ser quien te niegue. Apocalipsis 1:1. Otro ejemplo de la revelación que recibió Juan. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Otro versículo que fundamenta esa revelación que había sido a la vida de Juan para escribir este libro. No es casualidad que Juan haya sido el elegido para escribir este libro de Apocalipsis, donde revela el final de los tiempos, que aún no ha llegado. Ahora, también nosotros podemos recibir esa revelación por parte de Dios. Dice la palabra en Jeremías que simplemente debemos clamar a Él. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y fíjense lo que dice el final: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
La revelación de Dios también está para cada uno de nosotros. Simplemente debemos clamar a Él, debemos procurar vivir cada día una vida de intimidad, comunión permanente, constante con la presencia del Hijo de Dios en nuestras vidas. Y es ahí donde Él va a revelarnos su palabra, sus promesas, sus sueños, su llamado para nuestras vidas, nuestro porvenir, nuestro futuro. Todas las revelaciones van a ser dadas en medio de la intimidad con Él. Dios revela sus secretos a los íntimos. Juan no solamente conoció a Jesús en la tierra, sino que también lo conoció en gloria. Y a modo de síntesis, la revelación implica conocer el corazón de Dios, entender sus planes y poder ver lo que otros no ven. Mientras otros discípulos hicieron grandes cosas, Juan fue el que recibió la revelación más profunda del final de los tiempos. Conocer el corazón de Dios. Qué importante es que podamos conocer el corazón de Dios para poder entender sus sueños, sus metas, sus planes, su voluntad para cada una de nuestras vidas. La intimidad es la que nos lleva al conocimiento de esa revelación. Y las preguntas que me hacía son, ¿estamos conformes con simplemente conocer de Dios, con saber de Dios? ¿O anhelamos conocer a Dios en profundidad como lo conoció Juan? Yo anhelo poder desarrollar y adquirir esa intimidad que tuvo Juan. Yo anhelo conocerlo a Él en profundidad cada día de mi vida. No me conformo con escuchar lo que otros cuentan, con vivir de los testimonios de los demás. Yo quiero poder sumergirme en su presencia para también experimentar esa cercanía de corazón a corazón que Juan tuvo con Jesús. Deseamos que Él revele su corazón a nuestras vidas, entonces busquemos aún más estar en intimidad con Él. Los evangelios nos muestran que cuando Jesús caminaba por la tierra, había muchas personas que estaban cerca de Él. Dice la palabra que había multitudes. Vieron que hay muchos evangelios que dicen, y las multitudes lo seguían y estaban ahí en pos de Jesús buscando el milagro. Ahora, esas multitudes, si bien estaban cerca de Jesús, como podemos estar nosotros hoy acá porque estamos en un culto buscándole a Él, buscando su palabra, buscando su presencia. Esas multitudes estaban cerca de Jesús, pero con un objetivo y un único propósito. No estaban interesados en su persona, en conocer a Él. Estaban interesados en lo que Él podía hacer en sus vidas, en los milagros, en los prodigios, en esas señales, en ser libres, en ser sanos, ¿no? Lo buscaban a Él con un propósito, con un fin, con el objetivo de recibir algo a cambio, de recibir algo de su poder, de sus milagros. No estaban interesados en Él. Esas multitudes no eran íntimos, como Dios nos manda que seamos. También estaban los religiosos, los fariseos, los que conocían la ley de pe a pa, conocían las escrituras y iban y le seguían simplemente para escuchar a ver las cosas que Él decía. Y en muchos de los casos para cuestionar lo que Él decía y para buscar argumentos para acusarlo de blasfemias. Entonces, aún los religiosos estaban cerca de Jesús, pero no con la intención de conocerle a Él y de estar cerca de Él, de su corazón. Incluso los seguidores, que muchos de ellos se convirtieron en sus discípulos, estaban cerca de Jesús. Tenían poder, tenían autoridad delegada por Él para sanar enfermos, para echar fuera demonios, lo dice la palabra. Pero todos sus seguidores, todos sus discípulos, no todos fueron íntimos. Solo uno de los que estaba cerca de Jesús, cuando Él estuvo sus 3 años de ministerio, predicando la palabra, llevando buenas nuevas, trayendo libertad, solo uno de esas multitudes, de esos religiosos, de esos seguidores y de sus discípulos mismos, solo uno pudo disfrutar y conocer la intimidad con el Padre. Solo uno pudo conocer lo que había en el corazón de Jesús, en lo más profundo. Solo uno pudo recibir la sabiduría de lo alto y la revelación de su palabra. Solo uno, Juan. Ahora yo me preguntaba, ¿por qué Juan? ¿Qué fue el elegido? ¿Qué tenía?
era el favorito, muchos lo tienen como el favorito, ¿no? No, porque no fue Jesús el que eligió a Juan como su favorito. Y acá está la receta y la solución para que podamos ser esos íntimos. No era Jesús quien prefería a Juan, sino que fue Juan quien prefirió, quien eligió, quien decidió permanecer al lado de Jesús, tomado de su mano en todo momento, en todo lugar, en toda adversidad, en toda situación, sin importar qué pasara. Él lo eligió, él eligió estar cerca de Jesús. Él estuvo dispuesto a renunciar a su vida, a sus placeres de su juventud, porque era el más chiquito, dice la palabra, el más niño, el más joven de todos los discípulos. Y él estuvo dispuesto a renunciar a los placeres que podemos tener en la juventud y a todos sus sueños personales por vivir en función del llamado de Dios para su vida. Hay unos fragmentos que encontré en un libro que estoy leyendo de Itiel Arroyo que se los quiero leer y compartir que tiene que ver con esto. Itiel escribe esto y dice: si a todos se nos dio la misma semilla, ¿por qué hay maceteros que se ven tan rebosantes de vida y otros que se ven tan marchitos? Porque aunque la semilla sea la misma, el fruto que se obtiene de ella está determinado por la inversión que hagas en regarla, abonarla y protegerla. Hay personas que miman la semilla y otros que la ignoran. Es tu forma de cultivarla lo que determinará el crecimiento de la presencia de Dios en tu vida. La manifestación de sus frutos es la recompensa de dedicarle esfuerzo e invertir tiempo en cultivar una relación con Él. Hay personas que parecen jardines en primavera y rellenan el ambiente con la fragancia de la presencia de Dios. La diferencia entre unas personas y otras no está en el espíritu que recibieron, sino en la inversión que hicieron para cultivar intimidad con Él. Así que cuando veas a alguien rebosante de Dios, recuerda que Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Y esos íntimos son los que deciden y eligen permanecer al lado de Jesús cada día de sus vidas. Juan no se conformó con la salvación que todos hoy recibimos e incluso los que vinieron por primera vez. Juan no se conformó con haber recibido el llamado de ser su discípulo, de ser su seguidor, de tener ese mismo poder y autoridad para sanar enfermos, para liberar a los endemoniados. Él no se conformó. Y tampoco se conformó con ser usado por Él. Juan quiso ser íntimo. Y este acceso también está disponible hoy para cada uno de nosotros. Dios sigue buscando hombres y mujeres como Juan, que estén dispuestos a sumergirse en su presencia, que estén dispuestos a tener esa relación de amistad, de amor, de intimidad con Él, más allá de las circunstancias, más allá de las realidades, más allá de la carne. Dios está buscando personas que se acerquen, que permanezcan y que valoren su presencia con reverencia, con honra, con respeto y con temor de Dios. Y hasta acá mi palabra para el día de hoy. Tal vez fuimos por el día a día, por la rutina, por dejarnos muchas veces gobernar y manipular nuestras emociones, nuestras decisiones con la carne. Nos hemos enfriado, nos hemos apagado. Ese fuego que alguna vez Dios encendió en nuestros corazones ha menguado. Pero Dios hoy quiere darnos una oportunidad más. Y Él quiere que podamos acercarnos a su presencia, entendiendo ese primer punto de poder sortear esos obstáculos. Y si en esta semana hemos pecado contra Dios, es este el lugar, el altar, los pies de su cruz, para que podamos reconciliarnos con Él, para que podamos arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestros fracasos, de nuestras frustraciones y entregarle una vez más a Él nuestras vidas. Si tal vez nos distraímos con otras cosas que le robaron ese primer lugar a Dios, hoy es el momento que Él está esperándote con los brazos abiertos para que te acerques a Él.
Dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que ahí donde estás, si estás dispuesto a ser como Juan, a dejar de lado tus sueños, a dejar de lado tus verdades, a dejar de lado tu orgullo que nos alejó de ese jardín del Edén, yo te invito que hoy puedas tomarte un tiempo para buscar su presencia, para acercarte a Él. Porque como dice su palabra, si nosotros nos humillamos y nos acercamos a Él, Él está acá, del otro lado, dispuesto a acercarse a nosotros, dispuesto a abrazarnos con ese abrazo de amor fraternal con el que abrazó a Juan, dispuesto a perdonarnos por nuestros pecados, por nuestros errores, dispuesto a volver a enfocarnos en sus promesas, en sus sueños, en su voluntad para nuestras vidas, dispuestos a poder revelarnos una vez más ese llamado y ese propósito con el que Él nos escogió.